Buen día, docente y compañeros del curso de Institucionalidad y Gobernabilidad. A continuación haremos una exploración al tema Estado, Derecho y Sociedad Civil, donde al finalizar nos enfocaremos en un análisis a profundidad de la relación del tema en concreto con nuestro tema central del curso, que es la institucionalidad y la gobernabilidad. ¿Qué conocemos por Estado? El Estado es una sociedad humana establecida en un territorio, regido por un ordenamiento jurídico, el cual se crea por un poder público con el fin de obtener el bien común. Guatemala, según el artículo 140 de la Constitución Política de la República, se caracteriza por ser un Estado independiente y democrático. Se organiza buscando proteger a los ciudadanos. La base de organización del Estado se encuentra regida por tres poderes: el legislativo, ejecutivo y el judicial. Antes de continuar, es importante comprender por qué existen estos organismos. El poder lo tiene el público, sin embargo, no podríamos dirigir el país todos los ciudadanos, por lo que ha sido necesario delegárselo al gobierno. Entonces, el gobierno, para ejercer este poder, lo divide en los tres organismos o tres poderes. De igual forma, es importante saber que estos tres poderes están siendo supervisados por 6 órganos de control que más adelante veremos. Los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El Poder Ejecutivo está formado por un presidente, un vicepresidente de la República, que son electos democráticamente. Su responsabilidad es impulsar acciones en las que la dignidad y bienestar de la población en general sean protegidas. El Legislativo está formado por diputados y es un medio por el que el pueblo decreta, reforma y deroga las leyes. Y el Judicial, que está formado por la Corte Suprema de Justicia y los respectivos juzgados, quien debe velar por el cumplimiento al sistema de justicia pactado por el país. Ahora veremos los órganos de control. Entre los órganos de control encontramos la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Todas estas fueron creadas para supervisar las actividades de la administración pública y asegurarse que sus funciones sean acorde a lo esperado, dividiéndolos en el control político, que lo realiza la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, y el control jurídico, que lo realizan la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Seguidamente tenemos el tema de derecho, que es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres. El derecho puede estudiarse desde diversos enfoques en una sociedad: como ordenamiento, como fenómeno social, como valor y como argumentación. El derecho fue instaurado para perseguir diversos fines: seguridad, justicia y bien común. La seguridad, dándole a cada uno su derecho, garantizando al individuo sus personas, bienes y derechos, la protección y reparación. La justicia, asegurar la equidad dándole a cada uno su derecho, y el bien común, donde mantendrán nuestra paz, vida y virtud del alma con abundancia. El derecho también posee una clasificación. Tenemos el derecho natural, que es algo moral y se encuentra fundamentado en la equidad, justicia y sentido común, que por supuesto podemos entender que nace de la exigencia de la naturaleza social, racional y biológica del hombre, porque ¿quién no necesita de los derechos? Luego está el derecho positivo, que no son más que reglas en vigor que se encuentran presentes en una época determinada. El derecho objetivo,
Está dirigido a los valores u objetos tutelados por la ley, imponiendo deberes y concediendo facultades. El derecho subjetivo, que es la facultad que tenemos como sujetos activos de exigir el cumplimiento de una norma jurídica. El derecho público, que son normas jurídicas que se encargan de regular las relaciones del Estado con los ciudadanos y otros estados. Y finalmente tenemos el derecho privado, que no es más que un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen la relación de los particulares entre sí. Ahora entraremos al tema de sociedad civil. La sociedad civil en Guatemala somos nosotros, una diversidad de personas con categoría de ciudadanos, actuando para tomar decisiones en el ámbito público, considerando a todos aquellos fuera de la estructura gubernamental. Dentro de la sociedad civil se encuentran organizaciones sociales que forman parte de una diversidad de estructuras, entre estas religión, deporte, producción, conocimiento, etc. La sociedad civil no puede estandarizarse. Es importante entender que una sociedad no podrá ser estandarizada. En ella se destaca todo tipo de personas y todo intento por homogeneizarla o limitarla es atentar contra su naturaleza. La sociedad civil en Guatemala. La sociedad civil la hacemos todos, pero todos aquellos que estamos atentos a los cambios que sufre nuestro sistema, que participamos en los procesos que buscan la mejora del país y el bien común, que luchamos contra la impunidad y dirigentes que buscan aprovecharse del pueblo, aclarando que no se da por hecho que el gobierno sea el enemigo, pero haciendo notar que esa desconfianza creada por gobiernos anteriores solo será cambiada mediante hechos beneficiosos. Análisis crítico sobre Estado, Derecho y sociedad civil. Para realizar un análisis crítico sobre estos temas es necesario hablarlo desde la realidad nacional, pues el ejercicio del Estado, el derecho y la sociedad civil hallan su razón de ser en ella, la realidad nacional que existe con la historia que la forja. Recordando lo definido anteriormente, el Estado y el derecho son inherentes uno al otro, pues el Estado no existe sin leyes y su aplicación, y las leyes no hallan aplicabilidad sin un Estado al que dirigir. En la práctica ambos son uno y se materializan en la institucionalidad de sus tres poderes. El poder ejecutivo, actualmente encabezado por el presidente de la República, Alejandro Yamatei; el poder legislativo, liderado por el presidente del Congreso de la República, Alan Estuardo Rodríguez, entre los 160 diputados electos; y el Poder Judicial, que desde el año 2019 tiene como presidenta de la Corte Suprema de Justicia a Silvia Patricia Valdés Quesada. Habiendo recordado lo anterior, comenzamos por hablar de la formación económico-social de Guatemala, que es determinante para entender la realidad nacional, como lo explica Alberto Pereira Orozco en su introducción al estudio del derecho. Tal formación se divide según su forma y su contenido. En su forma, como una superestructura, la que comprende lo jurídico, lo político y lo ideológico de la nación, de la cual se deriva el Estado y el derecho, temas que nos competen en el análisis. Por lo que el Estado y el derecho en Guatemala son dominados por la élite burgués, que controla la superestructura de la formación económico-social del país a través de su contenido práctico como un modo de producción capitalista dependiente, denominado así porque su exportación de productos agropecuarios es principalmente hacia Estados Unidos de Norteamérica y a países de la Unión Europea, además de que el desarrollo industrial es denominado artificial, porque su plusvalía, si favorece, es a las élites privilegiadas de la oligarquía. Sin embargo, esencialmente favorece economías foráneas. Entonces, pese a que la Constitución Política de la República rece en su artículo 140 que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades,
con un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, no es totalmente aplicable, sino más bien idílico, pues su prioridad es velar por el goce del derecho y libertades de la burguesía, que a su vez lo controla a través del cacife. El Estado, debiendo velar por la pluriculturalidad y la multietnicidad dentro de los parámetros del derecho inherente al ser humano, no lo hace, es más un Estado racista y machista, que no solo desvaloriza la calidad de vida para la ciudadanía, sino que permite continuar y arraigar la desgracia de los pueblos indígenas, siendo los más afectados las mujeres y los niños con altos índices de pobreza, pobreza extrema, feminicidios y analfabetismo orgánico y funcional. Derecho lo definimos como conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico vigente en Guatemala, según el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso. En Guatemala, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, por lo que comprendemos que el derecho como acción de orden y delimitación de actuación ciudadana inició al momento de constituirse como Estado el país de Guatemala. Nos atrevemos a decir que la institucionalización del derecho y la emisión de leyes en Guatemala está estructurada en su gran mayoría para mantener la estructura económico deseada, pues el derecho que se expresa en la aplicación de las leyes es representativo, que dirige y limita los actuares de la sociedad para mantener el poder, en este caso el poder económico. Como lo dice una frase muy popular en el ámbito: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Sin embargo, podemos indicar que algunos aspectos a mejorar pueden ser posibles a través de la sociedad civil representada por diversos grupos organizados. Es allí en donde toma su importancia para hacer injerencia en los procesos y velar por el derecho que sea efectivo y equitativo para la población en general y no beneficie únicamente a la burguesía. Por lo que se dice que el Estado de Derecho en Guatemala es inadecuado, debido a que se supone que su fin último es garantizar el bien común sin distinción alguna. Es bien sabido que no sucede así, en especial para la población más vulnerable, siendo que la sociedad guatemalteca cuenta con corrupción activa dentro de su institucionalidad, y pues también existen ciudadanos que infringen las normas jurídicas o sociales y la aplicación de la ley termina siendo parcial. Sociedad civil. Desde el inicio de la historia en Guatemala, sus habitantes poco han tenido que ver en la construcción del consenso y legitimidad de su democracia. Más bien se evidencia en su historia la participación de grupos dominantes que han dirigido históricamente los procesos de construcción del Estado, aunque en la actualidad hay más de un grupo de ciudadanos que se han constituido para poder defender los derechos civiles y luchar por el bienestar social desde la concepción del ciudadano, del que vive y experimenta la realidad nacional que le desfavorece, como grupos de mujeres que luchan para la protección de los recursos naturales, por ejemplo. De hecho, han sucedido crímenes en torno a la sociedad civil en donde se ha asesinado a sus representantes, como es el caso de Juana Raimundo, enfermera y activista Ixil, de 25 años. Las sociedades civiles formadas para velar por derechos o exigirlos en más de una ocasión han sido satanizadas ante la sociedad, pues son la propuesta que contraria a la estructura estatal establecida para la oligarquía. Los guatemaltecos, ¿podemos hacer algo para cambiar esta realidad? ¿Qué podemos hacer? Como guatemaltecos, lo que podríamos hacer es la diferencia incluyéndolos en espacios de organización social institucionalizada, con el cuidado de no perder la identidad del ciudadano que desea lo mejor para su familia, conciudadanos y su nación. Construir espacios de organización de sociedad civil
que velen por el bien común sin perder la identidad y las raíces de las que provenimos. Educarnos cívicamente y propiciar espacios de educación cívica para otros. No perder nuestra identidad cultural y étnica, sino reforzarla hacia la nueva generación. Conocer nuestra historia, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por su atención.